estado recibiendo en esta serie poderosa, La Ruta de la Fe, a través de Hebreos 11. Y hoy el Señor nos ha regalado un mensaje en el cual vamos a hablar de 3 generalas. ¿Quieren conocer esas generalas que menciona Hebreos? Está lleno de generales Hebreos 11, pero no es casualidad que Dios haya permitido que 3 grandes mujeres aparezcan en ese gran historial hermoso. Así que vamos a aprender cuántos declaramos. El hecho que hablemos de mujeres no significa que Dios no va a hablar solo a las mujeres, nos va a hablar a todos en general. Amén. ¿Cuántos estamos declarando que tenemos la mente de Cristo? Tenemos oídos de sabios. Vamos, declare: tengo la mente de Cristo. No le diga al que tenga al lado, dígase a usted mismo, porque muchas veces somos prestos para decirle a los demás y nosotros mismos como que nos sentimos ahí como que no podemos, ¿verdad? Así que diga: yo tengo la mente de Cristo, tengo oídos de sabio, tengo lengua de sabio y tengo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Por qué? Porque digo yo, tenemos que declarar y establecer que tengo la mente de Cristo, porque vamos a hablar de códigos. ¿Cuántos queremos ver esos códigos descifrados? Dígale que tenga al lado, vamos a hablar de los códigos de la victoria. Los códigos de la victoria que vienen a través de la fe, son dados a través de la fe. La fe que desafía el tiempo, la fe que desafía el sistema y la fe que desafía el pasado. ¿Cuántos necesitamos desafiar? Con las armas correctas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y los tiempos son malos, que el enemigo tiende a como que engañarnos para que actuemos con la carne, en la carne, con armas carnales. Pero cuántos entendidos sabemos en este lugar, cuántos entendidos como los de la tribu de Isaacar. En Oseas 4 dice: mi pueblo está pereciendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El pueblo de Dios muchas veces perece porque no lee la palabra, porque no escudriña la palabra, porque no medita en la palabra, porque no se memoriza la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que meditar en la palabra de Dios y tenemos que grabarla en nuestra mente. Yo diría, tenemos que hacerla que se vuelva a resaltar, porque dice la palabra misma de Dios que ya está grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Solo la tenemos que hacer reverdecer. Declara el que tenga al lado: reverdece la palabra. Y la palabra reverdece leyéndola todos los días, no solo en momentos de necesidad. La palabra hay que comerla todos los días, no solo en momentos de necesidad o solo escucharla el domingo. Tenemos que escucharla y tenemos que leerla. Dice Juan 8:32, dice que la palabra es la que nos mantiene en libertad. La palabra, pero dice algo poderoso. 8:32, perdonen allá que esos versículos son los que están cayendo del cielo ahorita, están viniendo. Entonces dice conocerán la verdad, pero tenemos que permanecer en la verdad. Y esa verdad y permanecer en la verdad es la que nos hace libre. ¿Cuántos libres sabemos en este lugar? ¿Cuántos queremos caminar con la verdad? Bueno, hoy el Señor nos va a enseñar, nos vamos a meter en esa frecuencia del cielo. Diga: me desconecto de la frecuencia de la tierra y me conecto a la frecuencia del cielo, porque hoy yo voy a tener los códigos que van a funcionar para desafiar este tiempo. Los tiempos son malos, dice 2 de Timoteo 3. Los tiempos se van a poner peor, pero a los hijos de Dios va a resplandecer la luz. Aunque en el mundo haya aflicción, nosotros ya tenemos la victoria, porque estamos del lado del victorioso y Él nos permite que seamos
más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores sabemos en este lugar? Diga al que tenga al lado: algo me está pasando, pero yo sé que soy más que vencedora en Cristo Jesús. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, y con Él todo lo puedo, porque Él es el que me fortalece. La vez pasada andaba tropezándome en las tiendas. Yo me tropiezo mucho en las tiendas, ¿no? Es un decir que le digo a las chicas de la iglesia: voy a ir a tropezarme, ¿no? Entonces andaba tropezando, pero me dio como que una impresión, vi como un espejo bien bonito, como un adorno. Pero cuando levanto el espejo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo: voy a llevarlo un día de esto y se lo voy a todo el que entre por allá, mírese al espejo. ¿Cómo viene hoy? Desanimado, triste, desanimada, viene queriendo tirar la toalla. Véase aquí en el espejo, y cuando se vea va a ver lo que dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántos creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Pues vamos a ver cuántas generales mencioné al principio. ¿Cuántas son? Diga el que tenga al lado: tres generalas que decidieron creer y actuar, que decidieron no solo creer, sino actuar conforme a lo que la promesa ya había sido dada, y obtuvieron la victoria. Pero aquí no solo hay generalas, aquí hay generales de Dios. Amén. Si es que dice la palabra, Hebreos 11:1 ha sido la declaración de esta serie. La fe es la confianza de que en verdad sucederá. De que en verdad, ¿qué va a pasar? Ya está sucediendo, ¿verdad, amado? Dios soltó la palabra, ya se está manifestando. Ya los sueños 3D ya están testimonio ahí, ¿verdad? Sucederá. Lo que esperamos es lo que nos da la ¿qué? Certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la declaración de esta serie, La Ruta de la Fe. Nos da la certeza, nos da la seguridad que va a suceder. Y mire lo que dice Filipenses 1:6: estoy convencido de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor nos llame. Él la va a ir perfeccionando. Él no deja nada a medias, ni en nosotros, ni en nada en lo que Dios nos ha prometido, ni en nosotros como personas, porque Él nos trabaja a nosotros. Por eso los procesos son necesarios. Las crisis muchas veces son necesarias, porque nos maduran, nos llegan a alcanzar la estatura del varón perfecto, llegar a tener el carácter de Cristo. Entonces son necesarias. Nada pasa por casualidad. Todo lo que Dios permite a los hijos de Dios ayudan para bien. Todo lo que Dios permite ayuda para bien, conforme al propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Todo obra para bien. Así es que tiene que convencerse hoy que lo que Dios comenzó lo va a terminar. No está, puede ser que sean de medio ahí en el espíritu, ¿va? Medio, no se preocupe, que lo va a enderezar el Señor. Lo que Dios comienza lo va a terminar. Entonces necesitamos hoy entender esos códigos, porque así se llama la enseñanza. Vamos a estar tocando este tema en los grupos pequeños saludables, y también en los jóvenes van a estar tocando a su lenguaje de jóvenes. Así es que ponga atención a su oído, porque usted va a aplicar lo que Dios le va a ministrar hoy, lo va a aplicar en el resto de la semana. Entonces, pero necesitamos tomar nuestras armas. ¿Cuánto necesitamos? Armas espirituales. Diga el que tenga las armas espirituales. El cielo tiene un arsenal de armas, pero ojo, son espirituales. Muchas veces no obtenemos lo que Dios ya estableció en nuestras vidas porque nosotros nos metemos a pelear con armas carnales, y no pudimos emitir o entrar en una batalla con armas carnales, sino espirituales. ¿Y cómo vamos a hacer para poder, como yo digo, activar esas armas? Necesitamos el dunamis de Dios. Necesitamos el dunamis.
Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿En cuántos habita el Espíritu de Dios? Diga el que tenga al lado, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8. Recibiréis el dunamis, el poder de Dios, y me seréis testigos. ¿Cuántos testigos sabemos aquí? ¿Cuántos conquistadores? Testigos y conquistadores, amén. Dunamis. Vamos a entrar un poquito en esta palabra dunamis, porque la verdad Dios me ministró bastante para poder comprender por qué el tema se llama los códigos de la victoria. Pero para poder interpretar o descifrar bien esos códigos, necesitamos el dunamis. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dunamis viene de la palabra griega que significa poder, capacidad o potencia sobrenatural. Es la raíz de dinamita. Diga el que tenga necesita dinamita. Hoy van a las dinamitas, se van a poner en acción, amén. El dunamis de Dios es la fuerza de Dios en acción. Mira, esto es lo bueno, que capacita al creyente, que capacita. ¿Cuántos necesitamos ser capacitados? Diga, necesito el dunamis, necesito el dunamis. Y no lo capacita para cualquier, sino para cumplir los propósitos imposibles. Nos capacita para cumplir los propósitos imposibles. ¿Por qué es necesario comprender este lenguaje? Porque vamos a saber comprender a Sara, a Jocabed y a Rahab, las tres generalas del cielo, ¿verdad? Pero yo estaba diciendo al Señor, dame algo como para que podamos comprender esto de dunamis, algo como que saber que necesitamos el poder que vaya entrelazado a lo que es el tema, que es el código, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos acceso a la inteligencia artificial en estos tiempos? Porque estamos en tiempos nuevos, tiempos de que la tecnología ha avanzado de una manera impresionante. Entonces necesitamos, pastor dice esto, mi pastor, nuestro pastor dice, el que no tenga acceso a la tecnología o no sepa cómo usar la tecnología, cómo manejar, es como un analfabeta en estos tiempos. Mire qué tremendo como pastor Joselito. Yo dije, no, yo no me puedo quedar atrás. Yo no puedo ser un analfabeta, porque yo siempre, hacémelo vos, no, yo eso no. No, tengo que dejar y renunciar a esos topes que no me permiten alinearme a caminar en los tiempos que estamos. Entonces tenemos que alinearnos a los tiempos que estamos. Ser entendidos, dice, como los de la tribu de Isaacar. Amén. Pero como con Dios no lo podemos soltar, hoy nos vamos a introducir a la inteligencia espiritual. Es necesaria la inteligencia artificial, ¿verdad? En estos tiempos, pero la que nunca ha fallado y ha estado siempre es la inteligencia espiritual. Ok, muchos de los cristianos muchas veces es como que la victoria. Ustedes me escuchan a mí, ¿cómo está, pastor? Victoria total, absoluta, aplastante, arrastrante y accionante. Y después que digo, y vamos por más. Vamos a ver si alguien se sepa la declaración. Y vamos por más, con todo, por todo y contra todo, ¿verdad? Porque Dios nos ha prometido. Pero hay personas que no están en este mismo fluir, en este mismo declaración, o tal vez están en batallas difíciles. La pastora, como ella no tiene problemas, como ella no entiende este lenguaje, no entiende estos códigos, ¿verdad? Porque se les hace victoria y victoria y victoria, y se les hace extraño, victoria. Uno dice más bien proceso, ¿verdad? Traqueteo, como dice el libro de Ezequiel, ¿verdad? Pruebas difíciles, adversidades. Entonces muchas veces no entendemos la palabra victoria, ¿verdad? Sino que más bien decimos, lo que tengo es miedo, lo que tengo es frustración, lo que tengo es inseguridad, lo que tengo es problemas. Pero la victoria no siempre es obvia a los ojos naturales. A veces la victoria viene disfrazada de procesos de silencio. No siempre. A los ojos naturales no siempre va a venir, ay, victoria. No, pero viene a través de procesos, a través de silencio de Dios. Cuando sentimos como que Dios
no responde. Entonces yo escribí esto: la fe no es solo una emoción, es la llave, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cuántos tenemos la llave? Yo me compré una llavecita y se me olvidó, y de la carrera que venía, y dice: activa una frecuencia distinta para entender la realidad de Dios. La fe es una llave que activa una frecuencia distinta para entender la realidad de Dios. Entonces, yo recuerdo una clase que hicimos con las mujeres en Conquista. Ahora son Mujeres Firmes. Voy a emitir este de 3 días. Vamos a estar trabajando con las Mujeres Firmes de esta semana, con estos códigos, con este reto. Pero yo me recuerdo que el Señor me daba en una enseñanza, me daba la revelación para poder entender lo que dice Lucas: y les daré poder. Dice Lucas, y dice Lucas que le dio poder a los 12 discípulos para sanar enfermos y echar fuera a los demonios. Pero también dice, le dio autoridad y poder. Autoridad. Y Dios me dio el ejemplo de un oficial, de un policía. ¿Cuántos conocemos los policías? O los hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se identifican los policías? Ellos no andan diciendo: soy policía, soy policía. No. ¿Cómo se identifica un policía? O un agente federal. ¿Cómo se identifica? Con el uniforme. O muchas veces no andan con el uniforme, sino que andan con una insignia. O sea, eso los identifica como gente de autoridad, sean hombres o sean mujeres. Los identifica que tienen autoridad en este gobierno o en el país donde se desempeñan. Esa es la autoridad que les da el uniforme y les da la insignia. Pero ellos no son tan efectivos en un momento, en un combate o ante la gente, si no andan el arma. El arma les da diga el que tenga al lado, el arma les da el poder. O sea, ellos andan identificados con la identidad que se les ha concedido, pero también ahí hay poder. Yo miro una de esas, en mi país se dice un cohete, se dice, ¿verdad? Yo no sé si en otro país cómo se dice, ¿verdad? Pero es para que entendamos el lenguaje de traducción actual. Un cohete, dice. Ay, cuidado con ese que anda un cohete, dice, ¿va? Y es una pistola, un arma. Los hondureños se rieron. Los hondureños, ahí ustedes me entendieron, ¿va? Qué consuelo que aquí hay hondureños, amén. Y todos los que están conectados. Entonces, ese les da quiero que lo entendamos bien: autoridad y poder. Diga el que tenga al lado: necesitas la autoridad y necesitas el poder. Tienen que ir las dos sincronizadas para que podamos conquistar. Entonces, los códigos nos dan la palabra, que es la autoridad. Diga el que tenga al lado: los códigos es la palabra de Dios. Pero la palabra, esos códigos, solo como palabra, necesitan algo más. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Entonces, ¿sabe qué necesitamos para descifrar esos códigos? Para entender esos códigos, necesitamos diga el que tenga, decodificador divino. Es un lenguaje que yo no lo entendía porque no sé tanto de esto, pero yo como me meto y aprendí, le pregunté al que sabe. Diga el que tenga al lado: para descifrar los códigos necesitas al decodificador divino. Necesitamos, dice 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, la victoria la tenemos a través de la llave que nos da los códigos, que es la palabra de Dios. Pero necesitamos al decodificador, necesitamos el dunamis de Dios, necesitamos el poder de Dios para poder conquistar. Si Sara lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Si Jocabed lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Si Rahab lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. ¿Entendimos lo que significa dunamis?
Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra solo viene a través del Espíritu Santo. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Tenemos que conocer. Juan 8:32 tiene que hacerse en nosotros un estilo de vida. Tengo que conocer la palabra de Dios, pero no solamente conocerla, entenderla, porque cuando yo entiendo la palabra de Dios, nada me va a mover, nada me va a desalinear, nada me va a estancar. Cuando Dios dice yo lo voy a hacer, yo le creo a Dios y solo sigo la instrucción de lo que yo tengo que hacer, porque Dios ya dijo que lo hizo. Y si Dios dijo yo ya lo hice, lo único que tienes que hacer es cruzar esa puerta. Yo tengo que entender a la palabra revelada que si yo cruzo esa puerta, no es porque Dios me lo está diciendo ahora, es porque Dios ya me dijo que hay una puerta que se iba a abrir y es la puerta que me iba a dimensionar al cumplimiento del destino profético que Dios tiene para mi vida y para todo lo mío. Entonces tengo que entender que tengo que tener ya la palabra, pero tengo que tener al decodificador, al que me da la interpretación, al que me dice: Carla, no tengas temor, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo y yo te doy acompañamiento divino y yo voy a hacer que vayas, pero yo estaré contigo y voy a darte lo que te prometí. ¿Cuántos lo creemos? Entonces diga el que tenga el código de la victoria. Tiene que ir con el dunamis. El dunamis es necesario. ¿Por qué? Tenemos que cambiar las estrategias. Tenemos que, para que Sara pudiera ver el cumplimiento, para que Jocabed pudiera ver el cumplimiento, para que Rahab pudieran ver, tenía que haber un cambio de estrategia. Algo no te ha estado funcionando, cambia la estrategia. Mete al Espíritu Santo ahí. Cambia la estrategia. Dile al que tenga al lado: cambia la estrategia. Cambia la estrategia. Mete al Espíritu Santo ahí. Cambia la lógica por revelación. Cambia el control, el temor por confianza. Cambia la culpa por gracia. No más culpa, por gracia, cambia. No saldremos de aquí diferentes y con la misma manera que venimos, vamos a salir diferentes. No vamos a salir de la misma manera que entramos. Diga al que tenga al lado: voy descodificado. Diga al que tenga: voy descodificado. Todo eso que numerito. ¿Sabe qué? Yo le voy a revelar algo. Como es el día de los matrimonios, ¿no? El 14 de febrero voy a aprovechar y le voy a hablar del prójimo. Es que dice la Biblia que amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente. Y a ti mismo, ¿cómo qué? Entonces, como yo me amo, porque Dios me ama, yo amo al prójimo. Pero hay veces que en la mañana yo me levanto más de 100, 300, 400 palabras en un segundo. Papito, esto, taca, 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 vamos a hacer aquello, taca, taca, taca. Y él va así. Entonces, yo como ya lo conozco, yo ya decidí ser feliz. Papito, no me escuchaste. Es que apenas estoy encendiendo la computadora. Va a ver, sí. Entonces, muchos ahora, dígale, la computadora se va a ir bien encendida. Entonces, vamos a hablar de Sara. Cómo Sara desafió el tiempo. Cómo Sara llegó a convertirse en esa madre de multitudes. ¿Cuál era el enemigo número uno que tenía Sara? El tiempo, el demasiado tarde. El reloj biológico y la lógica humana le decían a Sara: ya no va a suceder más. Es más, Sara en medio de la espera se desesperó y el tiempo le trajo una consecuencia que hasta nosotros estamos viviendo esa consecuencia. Entonces, el enemigo de Sara, el objetivo del tiempo era que Sara se resignara. El enemigo de estos tiempos, el tiempo, es que tú te resignes. Ya no va a pasar nada. Ya no va a suceder, ya no lo voy a poder lograr. Si Sara lo logró, el mismo Dios de Sara es el mismo Dios de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto de la batalla de Sara? Una matriz que ya no funcionaba, estéril, y un cuerpo
viejo, que ya todo estaba vencido. Una matriz estéril, esa era la batalla de Sara. Y un cuerpo en fecha de expiración. Ya, con todo el respeto, para funcionar como para dar a luz, ya no funcionaba Sara. Entonces el enemigo era el demasiado tarde. Pero mire lo que dice Hebreos 11:11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. ¿Qué hizo ella? Ella creyó que Dios cumpliría esa promesa, cumpliría su promesa. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo? ¿Qué hizo Sara? Ella creyó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos creyendo. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios la dará. Diga y declare: el tiempo para mí no es demasiado tarde, es el tiempo propicio para que Dios haga un milagro en mi vida. Esta es mi mejor temporada, llegó mi mejor tiempo, estoy viviendo la mejor temporada, en el mejor tiempo que Dios se va a manifestar hacia mi cumplimiento. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, ¿cuál fue el arma para vencer al enemigo del tiempo? Sarita, yo me imagino que después que fue imprudente y cometió la imprudencia de Agar, yo me imagino que ella se reivindicó, como usted lo puede hacer ahora. Y dice Génesis 18:14: ¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Dios hablándole a Abraham y Sara escuchando, Sara poniendo ahí. ¿Sabe qué hizo Sara cuando decía: esto ya no funciona, la situación me dice que ya no puedo, la ciencia me dice que es demasiado tarde, la ciencia me dice que yo estoy propensa a ser un peligro, que mi salud humana, para las que quieran tener un hijo, nunca es demasiado tarde? Dios puede hacer de nuevo lo que el tiempo ha hecho que sea viejo. Dios puede hacerlo de nuevo, todo. Entonces Sara se quitó los ojos de su limitación, todo lo que la limitaba, se quitó ese lente y se puso el lente en el cual miraba al Todopoderoso en acción. Quítate el lente que te dice: ya es demasiado tarde. Quítate aquello que te desenfoca, que te empaña la vista del cumplimiento, y alíñate a la vista del cielo. Alza tu mirada hacia los cielos, de donde proviene tu socorro. Tu socorro proviene de Él. ¿Sabe qué decidió Sara? Sara decidió que en vez de reírse de incredulidad, empezó a reírse llena de alegría, de fe, con un optimismo de saber: yo voy a ser mamá, yo voy a ser mamá, Entonces Sara es un hijo, pero ¿qué hijo tú? Ya lo consideras ya no existente. Un proyecto, un sueño, un estudio. Yo creía que ella no iba a estudiar. ¿Yo para qué? Decía yo. Pero hasta que el Señor me entró en el desafío, y la primera semana fue un caos, que yo tiraba la toalla. Y yo después dije: no. Si Dios me tiene en esto, Dios me va a ayudar. Dios me va a dar la capacidad, Dios me va a dar la inteligencia y Dios me va a dar el tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me voy a terminar graduando este año, es el próximo año. Así que lo podemos lograr. Génesis 21:6: la risa de fe transformó Sara su risa de duda en risa de celebración. ¿Cuántos vamos a reírnos en este día con una risa de celebración? Génesis 21:6, dígale: Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Esa era la risa de la duda. Pero Sara dijo: voy a cambiar la risa de duda, de incredulidad, por la risa de la fe, que me va a llevar a la victoria, a la celebración. Voy a reírme de lo porvenir. Me voy a vestir de fuerza y dignidad para reírme de lo porvenir. Así dice Proverbios 31:25. La mujer sabia, el hombre sabio se
se viste de fuerza y dignidad para reírse de lo porvenir. ¿Cuánto nos vamos a reír de lo porvenir? Y vamos a celebrar la victoria sobre cualquier diagnóstico. Mira lo que dice para celebrar la victoria del diagnóstico del que no se puede, que ya es muy tarde. Mire lo que dice Salmo 113:9. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre de hijos. Aleluya. ¿Cuántos decimos aleluya? El Dios que creó el tiempo no está limitado por él. Tu milagro no ha caducado, está en su fase de alumbramiento. Esta es la declaración de victoria. El Dios que creó el tiempo no está limitado por él. Él no está limitado. No limitemos a Dios con nuestra incredulidad. Jocabed, ya vimos a Sara que desafió ese decreto de esterilidad, de que es muy tarde, y lo cambió a un código de victoria, declarando y estableciendo: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios no deja nada a medias, Dios no duerme, Dios no tarda. En su tiempo Dios lo hará, y este es el tiempo propicio de salvación. Jocabed desafió el sistema. Tanto que hay que aprender de estas mujeres. Dice que el enemigo de Jocabed era el decreto de muerte. El decreto que el faraón había emitido de matar a todos los niños, de darle muerte a todos los hijos que nacieran varones. A todos, es un decreto. Muchas veces el sistema de estos tiempos, Dirla ministraba acerca del sistema. El sistema emite decretos. El sistema grita: no vas a poder. El sistema ha emitido una persecución en contra de los inmigrantes. Si Dios estuvo con Abraham siendo un emigrante en tierra extranjera, y no solamente le dio estatus, le dio riqueza, le dio poder, le dio honra, también lo hizo con Daniel, lo hizo con José, lo hizo con Esther, lo hizo con todos ellos. No lo va a hacer con cada uno de aquellos que en estos tiempos diga: yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Él es el que da los documentos, y el gobierno de esta nación solo los emite. Pero declare: al justo le va a ir bien, y rica recompensa le espera. Al justo le va a ir bien, y rica recompensa le espera. El tiempo de resplandecer llegó para el justo. El tiempo de resplandecer ya llegó. Había un decreto de muerte. ¿Cuál era el objetivo principal de este enemigo? El decreto de muerte del faraón: emitir miedo, emitir terror, emitir parálisis, porque el miedo te paraliza. El miedo no te permite que visualices a más, no te permite conquistar, no te permite que sigas creyendo. El miedo te dice: no lo vas a lograr. No vas a poder ni comprar casa. Escóndete. No hagas aquello. No trabajes. No emprendas un negocio, porque no sabemos qué es lo que. Eso es lo que el miedo. Hay decretos de muerte que el sistema pone, pero por encima de cualquier decreto está el decreto del cielo, que dice y ha anunciado un nuevo tiempo para los hijos de Dios. Entonces era el temor. ¿Cuál fue la batalla de Jocabed? El edicto del faraón para destruir a su hijo. Esa era la batalla. En Hebreos 11:23, mire qué lindo lo que dice: fue por la fe, y aquí menciona a los dos, a mamá y a papá, que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante ¿cuánto? 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, y no tuvieron, miren, ¿qué? Diga que no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Cuáles son las armas que Jocabed utilizó para vencer al enemigo del miedo, del temor,
del sistema, del terror. Mire lo que dice Isaías 54:17. Esa es la arma que tenemos que utilizar en estos tiempos los hijos de Dios. Dice, mire lo que dice: pero nadie, me gusta cómo lo dice esta versión, nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. ¿Cuántos le servimos en este lugar? Miren, esto es lo que yo le doy a los que me sirven. ¿Qué nos da el Señor? ¿Qué nos da el Señor? ¿Quién lo afirma? El Todopoderoso lo afirma, el comandante en jefe de las fuerzas celestiales, el que no ha perdido ninguna batalla, el que venció a los principados y a las potestades y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, el que también activa un ejército angelical para que nos acompañe y esté con nosotros donde quiera que estemos y vayamos. Ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios va a prevalecer. Nada, ni la enfermedad, ni la crisis, ni la migración, nada, ni la brujería, ni la santería, ni la hechicería, ninguna arma forjada, nada va a prosperar contra los hijos de Dios. Ninguna agenda del infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nada, diga el que tenga al lado, nada. Echa fuera todo temor. ¿Cuál fue la creatividad de esta mujer bajo presión? Hijos, hijas de Dios, ¿cuál fue la creatividad? Fueron estrategias divinas. Fueron estrategias divinas, no fueron armas carnales. Ella no se puso a pelear contra el faraón. Ella no fue a hacerle una protesta al faraón. Ella no fue a sanar ollas ante el faraón. No, ella se metió en lo secreto y ella dijo: mi hijo es un salvador, mi hijo es un libertador. Si ya hay un edicto de muerte es porque es un instrumento útil en las manos de Dios, pero creo que las puertas del infierno no prevalecerán contra el propósito que Dios tiene para con mi hijo, para con mi casa. Señor, dame la solución, porque sé que en ti está la solución. Ella sabía que en el faraón no estaba la solución estaba en Jesucristo de Nazaret. En Jehová estaba la solución, en el Señor estaba la solución. Y Dios le dio la solución. Ella no se puso, ay, es que este sistema, deje de quejarse, deje de pelear contra el sistema, deje de hablar mal del presidente y empiece a hablar bien ante Dios y empiece a declarar que ese hombre algo Dios va a hacer para que emita la justicia divina aquí en la tierra. No se queje del país que le abrió las fronteras. Bendiga esta nación y profetice. Oh, Rabaseishi. Hable bien. Profetice. Y declare que sus hijos que están en el proceso están haciendo testimonio. Sus hijos no van a ser esclavos del sistema. Sus hijos van a caminar en libertad en el sistema. Sus hijos van a ser libertadores para otros, como lo fue Moisés. Caminó. Yo me imagino aquella mujer en el río, sobrevivió porque fue puesto en el río, construyó una arca de salvación, porque ella estaba segura que su hijo no se lo iba a ahogar las aguas. Ella dijo: suelto el control de mi hijo, suelto el control. Él no va a hacer lo que yo quiera, pero me voy a poner con el amado, porque yo me imagino que como ella era usted sabe, no todos somos iguales en el matrimonio. No pueden casarse dos iguales. Una es acelere y el otro es calmado o calmada. Yo no sé si usted ha visto así matrimonio, donde usted ve dos calmados, como que qué raro, va. Pero en un momento que usted lo ve calmadito, porque uno tiene los 5 minutos de glamour.
Yo tengo los 5 minutos de glamour con mi amado, porque Él es el tranquilito y yo ando toda finucha y procuro portarme bien. Pero hay un momento que la esencia tiene que salir. La esencia tiene que salir. La guerrera tiene. Y hay veces que Él se pone y Él se hinca y yo atrás racata la banda y Él tranquilo. Pero aquella, la acelerada, tiene que estar ricata la banda y rabababra. Pero cuando ando al lado de Él, tranquilita, finuche. Pero cuando yo siento que Él se expone a algo, y catalababra, y hay veces que hasta me río. Usted ve movimiento en mis labios, es porque la mente está y hasta me le quedo viendo. ¿No? Somos un complemento. Yo me imagino que Jocabed le decía al esposo: mira, mi amor, tú ten cuidado aquí, ora tú aquí, pero yo voy a ir afuera, a las puertas del palacio, a proclamar la palabra de Dios sobre mi hijo, sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo de la promesa, sobre el rescatador. Porque Moisés no le pertenece a Faraón, Moisés no le pertenece a Egipto, Moisés le pertenece al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos, 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 amado. Vamos, vamos, yo voy a ir a reclamar al libertador y tú haz lo que tengas que hacer. Yo me imagino a la Jocabed ahí en acción. Diga el que tenga la Jocabed se sabía. Se sabía Jocabed. Jocabed decidió soltar el control. Es que muchas veces nosotros, la mamá, hasta creemos que los esposos son los hijos. Una vez sí me dijo el Señor: tú eres la esposa, no la mamá. Apláudale, apláudale al Señor. Adiós. Y esas mamás y una burbuja y aquello, aquel miedo, todos con miedo, oran con miedo. Ay, no las dejan que sus hijos por miedo. Cuídenlos, pero no los metan en una burbuja, porque el sistema les presenta una realidad totalmente distorsionada, la que usted no le permite que la experimenten y que tengan el discernimiento desarrollado en ellos para que puedan decir a las cosas malas no. Entonces Jocabed decidió soltar en las manos de Dios, confiar en las manos de Dios. A mí cuando me dicen y tal cosa, están haciendo testimonio. Ay, pero es que yo me le quedo viendo en las lenguas para no contestarle lo que no tengo que contestar. Y con los ojos le predico y le contesto. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con proyectos, con hijos, que el sistema quiere ahogarnos, quiere intimidarnos, quiere matarnos. Si Dios me lo dio, Dios me va a dar la capacidad de que yo sobreviva, de que todo sobreviva. Pero tengo que soltar ciertas cosas, porque Dios es el que lo va a hacer, no voy a ser yo. En el río de Dios es más seguro todo. En el río de Dios está asegurado de cualquier decreto del infierno. Pero tenemos que dejarlo. Jocabed confió en el Señor y descansó. Y la victoria, tuvo la victoria sobre el miedo, sobre la muerte. Jocabed venció el sistema del faraón, no con quejas, murmuración, inconformidades, chismerío. Ya la gente no habla de la nación, chismea de la nación que le da de comer. No hablemos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ninguna decreto de victoria es el código de victoria. Ninguna ley humana anula el propósito de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Ninguna ley humana va a anular el decreto del cielo. Ninguna ley humana va a anular lo que el cielo ya dijo sobre mi vida. Te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Ninguna ley humana. Rahab, la tercera general. Yo me identifico con esta, amados. Si yo les contara, pero hiciéramos vigilia hoy. Desafió el pasado, desafió las etiquetas
del presente que estaba arrastrando un pasado fuerte en su vida. Desafió la culpa y la vergüenza. ¿Sabe cuál era el arma principal de este enemigo? La descalificación. Muchas veces nos sentimos descalificados por un pasado lleno de decisiones incorrectas, por un pasado que arrastramos aún por nuestros antepasados, o por la presión de acciones que hacemos por soluciones rápidas. Y venimos arrastrando esta mujer. Ese era el enemigo, las etiquetas, la culpa, la vergüenza. El contexto de la batalla de Rahab, identificada como la prostituta. Oh, amado, en aquellos tiempos. Y ahora usted lo ve medio, esta es una ramera. ¿Te imagina? No te juntes con aquella que es la ramera. Usted se imagina. Allá viene la prostituta, cuida a su esposo. Yo me imagino que así era. Allá viene, cuidado con aquella. Y todas para allá. Eso es lo que sentía Rahab en aquellos tiempos. Una descalificación, una vergüenza impresionante. Hebreos 11:31 dice: fue por la fe que Rahab, y lo menciona. Mire cómo es Dios tan hermoso para enseñarnos a usted y a mí que Él no descalifica a nadie. Y de lo más vil, de lo más menospreciado, Dios puede. Dios puede. Diga al que tenga al lado: Dios puede aún avergonzar a los sabios. Y dice: Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad porque se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. O sea, Rahab no solo luchaba con la etiqueta que la marcaba aquí, que la identificaba de ramera o de prostituta, sino de una ciudad que estaba sentenciada a ser destruida. La ciudad y todos sus habitantes. Pero Rahab dijo: por la fe no. Yo he escuchado de un Dios que limpia. Yo he escuchado de un Dios que da oportunidades. Yo he escuchado de un Dios que no descalifica. Yo he escuchado de un Dios que si yo clamo a Él, Él me va a responder. Yo he escuchado de un Dios que salva, que liberta, que limpia, pero también que usa. Yo sé que si Él viene a mi vida, va a llegar a mi casa. Si viene a mi vida, va a llegar a mi casa. Si viene a mi vida, va a llegar a mi casa. Porque dice la palabra que tú y tu casa serán salvas. Tú y tu casa serán salvas. No importa la etiqueta que el pasado haya puesto sobre tu frente. No importa la etiqueta que hayas estado arrastrando, que haya producido vergüenza, culpa, descalificación. Rahab dijo: yo necesito ser parte de una nueva generación que marque otras generaciones. Marque otras generaciones. ¿Cuál fue el arma para vencer este enemigo? Que la podíamos utilizar las veces que sea necesario. Versículo de Isaías 1:18: vengan ahora. Esta fue el arma que utilizó Rahab: ir a Dios. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean tan rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. La fe estratégica de Rahab arriesgó su presente por una promesa divina, por una promesa eterna. Arriesgó su presente. Rahab dijo: este es mi tiempo de salvación. Yo voy a atender a esos espías. El límite, ¿cuál es el límite que pone el enemigo? Yo tenía un pasado que me llevaba a la muerte, a la prisión o al manicomio. Esos eran mis tres destinos que yo tenía: muerte, prisión y manicomio. Locura, demencia. Eso es lo que yo tenía. Pero cuando yo me puse a cuentas con Dios,
como se puso Rahab. Dice la Biblia que cuando llegaron a destruir a Jericó, que bueno, que llegaron los espías y que descubrieron que los espías estaban en la casa de Rahab. Rahab les ayudó y les dijo: mira, cuando vengamos a destruir a Jericó, pon un lazo de grana rojo, que identifique, rojo tiene que ser, y ese lazo va a representar que tú estás ahí y tú no vas a perecer, ni tú ni tu casa. ¿Sabe qué representa ese lazo rojo? La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando viene la descalificación, hay un límite que no puede pasar. Cuando viene la culpa, hay un límite que no puede pasar. Ese lazo marca una frontera en la que el enemigo no puede ir, atravesar. ¿Por qué? Porque lo marca la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No puede pasar. Ustedes no sé si han visto algunas escenas de alguna película, es donde más podemos ver, donde el enemigo, y hay una frontera donde el enemigo ya no tiene jerarquía y no puede pasar porque sabe que van a ser destruidos. Entonces no pueden pasar, los buenos están allá y los malos están acá, y esa frontera no permite. Esa es la frontera donde no puede cruzar ninguna arma forjada que se levante en contra de los hijos de Dios. Y es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la victoria sobre la vergüenza de Rahab? La fe de Rahab produjo que se borrara su etiqueta y la convirtió en madre de reyes. Lo asolado se convierte en huerto de Edén. Mire lo que dice Ezequiel 36:35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Lo que era desértico va a venir a producirse. Va a venir a producirse algo como el Edén. Tu familia va a llegar a ser como el Edén. Tu vida va a ser diferente. Las etiquetas del pasado no van a volver a venirte a descalificarte. ¿Cuál es el decreto de victoria que establece Rahab y lo establecemos nosotros? Tu pasado es el lugar de tu testimonio. Diga al que tenga: tu pasado es el lugar de testimonio, no el lugar de tu residencia. Somos un linaje nuevo, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. La fe de Rahab borró la etiqueta de prostituta y cambió a una etiqueta de realeza, de madre de reyes. Nuestras decisiones no solamente cambian un cambio de etiqueta, sino marca una diferencia en nuestra descendencia. Tu decisión por Cristo Jesús no solo te cambia a ti, sino que cambia todas tus generaciones. Todas tus generaciones. Dios no consulta su ayer para diseñar su mañana. Dios no consulta su ayer en ti para diseñar tu mañana. La sangre de Jesús produce en todos aquellos que tomen la decisión por Jesús una identidad restaurada, pasando de ser esclavos del error, esclavos del fracaso, esclavos de la maldición, de la iniquidad, a ser herederos de un nuevo linaje. Yo no sé ustedes con qué etiquetas se han sentido descalificadas por el tiempo y por el sistema, pero hoy Dios nos dice: una decisión marca la diferencia. Solo necesitamos la fe para que nos dé los códigos
descodificados que los da el Espíritu Santo. Esos códigos con la revelación de saber actuar, cómo actuar, de qué manera actuar, con qué palabras, con qué acción y con qué gente actuar. Dios es el tiempo que nos está diciendo que necesitamos la fe para los tiempos difíciles, porque los tiempos son malos. Y según la Biblia, según lo que dice 2 de Timoteo 3, que se van a poner peores, más difíciles. Pero para los hijos de Dios va a ser una oportunidad para ser testigos de la manifestación del poder de Dios. Necesitamos esa fe para vencer todo aquello que el sistema quiera matarnos o quiera esclavizarnos. Porque el sistema, cuando no te puede matar, te esclaviza. Te esclaviza. El faraón tuvo por mucho tiempo al pueblo esclavizado. No los podía matar. No pudo matar a Moisés, pero él procura esclavizarte. Eso es lo que hace el sistema. Necesitamos una fe para que no podamos ser esclavos ni víctimas del sistema. Y necesitamos fe para vencer la descalificación continua. El diablo siempre va a querer descalificarte. No puedes, ya es muy tarde, no sirves para nada, eres un fracasado, eres una fracasada. Perdiste en ese negocio, no vas a poder recuperar lo que ya invertiste, fue un negocio mal hecho. Vistes cómo te paga la gente, vistes lo que está pasando en las noticias, ves lo que está pasando, uy, viene peor, nada te va a poder solucionar. Eso es lo que procura el enemigo. Pero los que estamos conectados al cielo escuchamos todo lo contrario. Aún en tiempos difíciles es donde Dios se va a manifestar con gloria y con poder. Se va a manifestar realizando milagros, prodigios y maravillas. Pero yo no sé hoy cómo tú te sientes si nos ponemos de pie y cómo te identifica, porque hoy vamos a activarnos al código de la victoria, en el cual vamos a establecer que no nos va a detener el reloj biológico, no nos va a detener el tiempo, no nos va a intimidar el sistema y no nos va a avergonzar el pasado. Vamos a declarar que este año es el año que por la fe vamos a haber realizado el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Todas las promesas. Pero necesitamos el dunamis de Dios. No solamente es estar investidos con la autoridad de Dios, que ya todos la tenemos. Necesitamos el poder. Y el poder solo viene a través del Espíritu Santo. Necesitamos el descodificador de estos códigos para poder entender que aunque los tiempos sean malos, es mi mejor temporada. Es nuestra mejor temporada para que Dios se manifieste en aquellos que creen, en aquellos que confían, en aquellos que esperan pacientemente en Él y que saben que Dios va a conceder el deseo de sus corazones.